Antes de comenzar, queremos hablarles de Pepa Garrido Moda Flamenca para decirles que podéis ver todos sus diseños exclusivos a través de sus redes sociales. Pepa Garrido Moda Flamenca, calle Arcos número 27, en el barrio de Los Remedios. ¿Sabían que en la iglesia de San Luis de los Franceses se casó Antonio Machín? Un trampantojo total. San Luis es el barroco elevado a la enésima potencia, es de un calibre y de un subliminalismo, si es que esta palabra existe, que a nosotros como gente del siglo XXI se nos va a escapar siempre. Es el lugar donde el barroco toma carta de naturaleza ya plenamente en Sevilla, ¿no? Hay muchos edificios anteriores barrocos y los va a ver posteriores, pero yo creo que como este es muy difícil encontrar alguno que además pretenda enseñar tanto. El grueso de la gente de Sevilla se queda muerta de tener esto aquí desde hace tantos años y no conocerlo, porque es que es uno de los grandes pilares barrocos de la ciudad. Manolo, ¿qué era San Luis de los Franceses y qué es hoy en día San Luis de los Franceses? La pregunta tiene miga. Bueno, pues San Luis de los Franceses en sus comienzos fue concebido como un noviciado de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, para que aquí se formasen, bueno, pues chavales de en torno a 13, 14 años de edad que entraban aquí a prepararse para ser jesuitas. ¿Y hoy en día cuál es el uso que se le da a San Luis de los Pues Franceses? ahora mismo el uso eminentemente es cultural y, bueno, turístico, por así decirlo también. Es un espacio abierto a todo aquel que quiera visitarlo, tenemos un horario de apertura bastante amplio, prácticamente solo cerramos los lunes, y la visita incluye pues esta iglesia en la que, bueno, pues acabamos de entrar y que ya estamos disfrutando, la capilla doméstica, la cripta y un patio, o sea que es un recorrido bastante amplio en el que se pueden emplear perfectamente pues 30, 40 y hasta 60 minutos, hasta una horita. Empezamos por aquí, por esta iglesia, cuéntanos un poco, es maravillosa. Parece mentira que en Sevilla podamos disfrutar. Bueno, está de esta considerada joya. de hecho como uno de los mejores ejemplos de lo que es el barroco andaluz, de lo que es el barroco sevillano. Hay que tener en cuenta más que los jesuitas para estas cosas eran los mejores y sabían rodearse también de lo mejor. Entonces, cuando ellos comienzan la obra de esta iglesia, van a recurrir como arquitecto Leonardo de Figueroa, como pintores Domingo Martínez y Lucas Valdés, y como autor para retablos Duque Cornejo, que además la calle está aquí al lado, él tenía el taller aquí muy cerquita. Entonces, con esos mimbres se realiza esta auténtica maravilla que fue inaugurada en 1731, estoy hablando de memoria, pero más o menos esa es la fecha de la apertura de la iglesia. Y además, me decías, ¿no? Es una iglesia en la que cada elemento sirve para adoctrinar. Efectivamente, posee una fuerza adoctrinadora enorme porque los jesuitas con esta idea, con este templo, quieren adoctrinar tanto a sus novicios como a la gente de la calle que entraba aquí a misa. Nos están queriendo contar sobre todo, bueno, pues su capacidad, su poder religioso, su poder económico, por qué no decirlo también, y un programa iconográfico basado en la santidad, en el entender la iglesia como un templo en el que hay muchos ejemplos, muchos modelos a seguir. Por ejemplo, quizás el más significativo sean dos detalles. Uno, el uso masivo, lo estaréis notando ya, de los espejos. ¿Eso qué significa? Los espejos son, bueno, unos elementos decorativos, evidentemente, que sirven, por supuesto, para que la luz rebote en ellos, nos devuelven nuestra propia imagen, y hay que decirlo siempre, en aquella época los espejos eran objetos muy caros. Nadie tenía espejos en su casa, si acaso los nobles. El mensaje para la gente que entraba aquí era de belleza, de emoción y de poder económico, indudablemente. Y el otro elemento son las reliquias, que, bueno, decoran prácticamente todos los retablos. Como saben los espectadores, bueno, pues son huesos, son restos óseos en este caso, de mártires de los primeros tiempos del cristianismo, y que, bueno, están traídos desde Roma expresamente para ser colocados en los retablos. Son objetos de devoción. Hablamos de, bueno, los espejos, las reliquias, pero creo que aquí hay elementos pictóricos, ¿no?, de muchísimo valor también. Efectivamente, como os decía, Domingo Martínez es el mejor seguidor de Murillo, Lucas Valdés es el hijo de Valdés Leal, y ambos son los que realizan toda la decoración pictórica que estamos contemplando aquí, ¿no? Es muy significativo, por ejemplo, la pintura que tenemos en la exedra, ahí arriba, en esa bóveda,
donde hay un arco de triunfo fingido, como si fuera una trampa para el ojo, un trampantojo, y en la cúspide, arriba del todo, está San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. La filacteria, una filacteria es una cinta, que es lo que vemos ahí, que si uno afina un poco la vista, en latín nos dice estote sapientes, sed sabios. Ese era el lema con el que se encontraban los novicios cuando entraban aquí. Aquí tenían que estudiar muy mucho y formarse. De hecho, el programa formativo de los jesuitas para el que llegaba al final suponía 14 años de su vida. 14 años estudiando. De formación. Hablando de los trampantojos, hay muchos trampantojos. Estamos viendo, hablabas de los espejos. Hay espejos que parecen espejos pero que no lo son. En esa parte, en esa bóveda también, ¿no? Hay algunas trampas para el ojo más allá de lo del Arco del Triunfo, porque efectivamente. Esas columnas, ¿no? Esa columnata que vemos ahí con esos arcos, desde aquí abajo, desde la zona inferior, pues la sensación es de bastante altura. Y en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Cuando hemos podido subir, aunque no está permitido, la columna tiene mi altura. Entonces, bueno, pues es una imagen muy evocadora, bueno, en cuanto a lo que se refiere al barroco, como un estilo muy teatral, ¿no? Que busca engañar, que busca conmover a la gente. En ese retablo de ahí tenemos a 3 santos portando cruces, que son los mártires de Nagasaki, que son ejecutados en Nagasaki en el siglo XVI. Son jesuitas ejecutados en Nagasaki. Por un shogun, por un señor local, estos samuráis que se ven en las películas con las armaduras, las katanas. Bueno, pues ellos llegan allí, empiezan a predicar, consiguen convertir al cristianismo a bastantes, pero les prohíben predicar. Al final mueren crucificados, por eso llevan el símbolo de la cruz, porque es el símbolo de su martirio, y la palma. Luego por ahí vemos otro, ¿a quién representa? San Francisco de Borja, también un general jesuita, uno de los personajes más influyentes y más importantes del principio de la propia Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, ahí lo tenemos en la cueva de Manresa, como ermitaño, una de sus primeras etapas antes de fundar la propia institución, y como se están dando cuenta los espectadores, es que son todos jesuitas, con una excepción muy curiosa, y es en el tambor de la cúpula. Sí. Todos los santos que están ahí arriba son fundadores de otras órdenes religiosas. Ahí está, por ejemplo, está San Agustín, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, o sea, dominico, franciscano, agustino, trinitario. El altar mayor entiendo que es este que estamos viendo. Ese es el retablo. Si por un momento nos imaginamos que en vez de estar en una iglesia, estamos en un teatro, ahora mismo estaríamos en el patio de butacas, tendríamos los palcos, que son las tribunas, desde las que donde se colocaban los novicios para asistir a las ceremonias litúrgicas, y por supuesto tendríamos el escenario, que es, como tú bien decías, el retablo mayor, donde, si se fijan los espectadores, arriba tenemos unas cortinas que parece que se acaban de abrir, es como si fuera un telón que acaba de descorrerse. El retablo es una auténtica maravilla, es muy abigarrado, muy barroco. Vamos a seguir recorriendo. Como queráis, sin problema. Estáis en vuestra casa. The last 5 years seem to disappear. Hands on the wheel but afraid to steer, as you waste away all that you hold dear. And this feels like someone else's life that you will live. Bueno, pues ahora lo que vamos a disfrutar y a contemplar es la capilla doméstica, que es otro de los grandes espacios barrocos aquí en San Luis de los Franceses. Celina, buenas, también nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a mi capilla particular. Bueno, decíamos, ¿no?, que esto es barroco por excelencia. Esto es barroco, rococo, vamos. Esto es precioso de ver, esto es muy impresionante. La iglesia también, pero esto siendo anterior, porque esto es bastante anterior, esto es del 1712, parece que es más avanzado en el tiempo. El retablo pantalla que tenemos allí enfrente, que es de Duque Cornejo, es magnífico, las esculturas son preciosas, todo el mundo es guapo. ¿Habéis visto que todo el mundo es guapo en San Luis? No hay ningún crucificado desagradable que te pueda a ti llevar o moverte a la compasión a través de la pena por el Señor que ha muerto. No, aquí todos son novicios jovencísimos, guapísimos. Bueno, habéis escuchado eso, eres más guapo, eres más bonito que un San Luis. Sí, efectivamente. Un San Luis de palo, que no es San Luis de los franceses, es San Luis Gonzaga. Hay que tener en cuenta un detalle, que si en la iglesia a lo mejor había un resquicio para que la gente de la calle aprendiera o captara algo, aquí no ocurre eso, porque esto es doméstico. Es privado, total. Esta es la capilla privada, aquí no entraba la gente. Lo que estamos nosotros haciendo ahora mismo, si nos llegan a coger, nos echan a patada y aquí mujeres menos. Y nos mandan a la calle San Luis. Bueno, entonces la calle San Luis no, a la calle Real, que se llamaba entonces, nos echan. Pero la capilla en sí está concebida como un libro abierto,
con un sinfín de enseñanza. La vida de la Virgen la tienen aquí perfectamente representada en lo que para los jóvenes de hoy en día sería un cómic. Son viñetas donde se va relatando la vida de la Virgen a través de diferentes sucesos. Algunos son muy frecuentes, muy habituales, ¿no? La Anunciación, por ejemplo, pidiendo posada en Belén, ¿no? Con María embarazada. Incluso hay algunas escenas pues muy peculiares, ¿no? La penúltima siempre nos gusta mucho comentarla porque es lo que se llama el tránsito de la Virgen María, es la muerte de la Virgen, y ahí vemos ese momento, ¿no? Con los apóstoles alrededor. Luego, por supuesto, abajo tendríamos el equivalente a... ¿cómo lo llamamos? ¿Un salón de la fama? Sí, sí, sí. Porque Lo viene a más de ser lo más, eso. sí, es verdad. Son los más. Los que no puedes dejar de conocer, esto es un santoral. Tienes una ahí copia de Bandí. con el detalle curioso de que cualquier espectador que se fije va a ver que encima de cada uno de estos santos está su nombre escrito, para que de esa manera los novicios lo fueran No se les memorizando. olvidara. Lo fueran memorizando. Aquí hay, yo creo que el trampantojo más grande que hay aquí, Manolo, son las cosas, pues vamos a decir, lo que hay entre un santo y otro, porque todo el mundo lo mira y dice, ay, qué ve, qué bonito esto, mi alma, qué decoración. Esto lo ponía yo en mi casa, pero cuando te acercas Luego, un cuando te poquito, acercas y ves las te das mandíbulas cuenta y ves de que los son huesos. relicarios. O sea, que ha habido muchos jesuitas, que la mayoría eran gente joven, trajinando con huesos, con dientes. Este, por ejemplo, fíjate tú, la mandíbula aquí con los dientes, que muchas veces como no encajan del todo, le meten perla entre uno y otro. Otra de las cosas más espectaculares, ¿no?, que nos regala San Luis de los Franceses, probablemente sea la sacristía. Yo creo que sí, porque pasar a través de un retablo no se da mucho. Los retablos están hechos para ser vistos desde frente y ya está. De hecho, muchas veces se retira un retablo y se encuentra otra cosa detrás, da igual. Pero en el retablo de San Luis, de la Capilla Doméstica, puedes pasar por debajo y te puedes maravillar. Mira cómo San Luis es que es guapísimo. Es un muchacho precioso, como todos los muchachos que estaban aquí. Entonces tú, como muchacho, lo ves y dices, bueno, que a lo mejor si me quedo aquí me vuelvo yo también como San Luis, me vuelvo un santo, me ponen un retablo, claro. Todos son mensajes subliminales. Y fijaos que desde la sacristía, a través de este transparente que se llama, se puede ver la capilla doméstica y desde la capilla doméstica se ve la sacristía. Y esto es uno de los pocos ejemplos que tenemos de retablo terminado por detrás, por así decirlo, porque tú no terminas una cosa, nadie termina un coche por abajo. La luz está entrando por estos ventanales que son demasiado grandes por un espacio tan pequeño, porque lo que se está buscando es eso, incluso hasta que la luz rebote en los espejos y proporcione más claridad. Fíjate qué belleza el rebotar en un espejo la imagen del retablo. Hombre, eso es verdad, desde que se prohibió el culto aquí, desde que esto se desacralizó se perdió mucho, porque imaginaos una misa en San Luis, cuando entraba la luz rebotaban los espejos de mercurio, las inciensos, las canciones, eso nunca volverá. Los ropajes bordados, las casullas, las dalmáticas. La gente creyente de verdad. Era una obra de teatro, los hombres a un lado, las mujeres a otro, separados. Debería de Eso recrearse sí. en algún momento para recuperar un poco lo que era San Luis, porque tú San Luis entra y es muy impresionante, pero hombre, se ha perdido. Ese boato, ese ceremonial, bueno, es el que todavía de hecho conserva muchas cofradías, ¿no? Cuando organizan sus cultos en Cuaresma, todo eso de los ciriales, el pertiguero. Imagínate un chiquillo que lo ve y dice, madre mía, habría alguno que se iría escopeteado para su casa, pero otro diga, esto aquí me ha traído Dios. Pues vamos a seguir descubriendo, ¿no? Vamos, Venga. porque fíjate todos los huesos que hay aquí. Sin embargo, nos falta por ver el sitio donde estuvieron mucho más huesos de los que hay aquí. A ver qué nos encontramos. It's a world. Yeah, it's a world. Oh, it's a world. Manolo, Celina, llegamos a un pequeño oasis, ¿no?, dentro de San Luis de los Franceses. Es el San Luis verdadero, porque San Luis está justamente sobre nosotros. Aquí es donde se ven las dimensiones de San Luis. Que la gente cuando entra en San Luis dice, ¡ah, qué grandísimo, es enorme! Y en realidad no tanto, fíjate. Aquí se ve bien la planta de cruz griega, que son dos brazos de cruz, que son igual de grandes. Ahí está el altar mayor. Y esto es lo que sustenta San Luis. ¿Tú has visto todas las columnas salomónicas que hay arriba? Pues ninguna vale para nada, porque San Luis es un trampantojo entero. San Luis es un engaño a los sentidos. No sujetan nada a las columnas salomónicas. San Luis está sujeto por 4 pilares grandes que están socavados y ahí están hechas las capillas y aquí están. Aquí se ve muy bien lo que es San Luis. Aquí te da la dimensión y es un sitio, la verdad, que para lo que es bastante, se queda bastante agradable. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto, en principio, la idea del arquitecto que construye la iglesia, Figueroa, Leonardo de Figueroa, cuando evalúa el terreno sobre el que va a construir la iglesia, comprueba, como es habitual en toda la ciudad, los posibles problemas de humedad que iban a aquejar a la iglesia a lo largo de su historia. Entonces, para curarse en salud, nunca mejor dicho, constituye una cámara de aire, constituye una crista. Aunque luego haya tenido un uso funerario, aunque luego aquí se hayan sacado pues, más de 200 cuerpos, pero la idea inicial es esa, crear una cámara de aire. Aquí en San Luis tenemos humedad por todos lados, menos en la iglesia.
la humedad se nos queda aquí, además, nada más que uno entra aquí, Huele mucha humedad. Ojalá por la tele se pudiera ver y percibir el cambio de temperatura y la sensación que se tiene cuando se entra aquí. Parece ser que se usa como despensa. Claro. Las bóvedas de cañón, las 4 bóvedas de cañón también son una idea estupenda para Figueroa, porque con ellas también salvaguarda a la iglesia de los terremotos. Aquí se enterraban los hermanos jesuitas. ¿Cómo? ¿Cómo llegaba aquí un muerto? Porque nosotros, con perdón, nosotros hemos entrado por la puerta, que es fruto de las restauraciones posteriores, evidentemente, pero que eso es nuevo. Los hermanos jesuitas que morían entraban por ahí. Recordad que está el altar mayor y por ahí, cuando morían los hermanos jesuitas, pues se abría esa lápida y parece ser que lo tenían entolado y con un sistema de, bueno, de un cordaje, de arriba a abajo lo esperaban otros dos hermanos jesuitas, se pasaba el cuerpo y se le daba un enterramiento terrizo. Terrizo quiere decir que tampoco era muy profundo, porque como tú dices, es que aquí excava y tiene el agua allá. Estamos muy cerquita de la Alameda, que es la laguna de las Ferias donde más agua hay de toda Sevilla. Y mira que en Sevilla hay agua por todos lados. Sepulturas de la etapa jesuita no se ha encontrado ninguna, ¿no? Y el caso más curioso es el de este señor, de Manuel de la Serna, que este fue gobernador de Puerto Rico, había nacido en Lebrija, fue senador en Cortes con la restauración de Alfonso XII, allá por 1875, y el detalle curioso de este señor es que cuando llega a Puerto Rico y pronuncia un discurso para las tropas que están allí acantonadas, pues él pronuncia la famosa frase de todo por la patria. Se recuerda, por ejemplo, a la buena memoria de este señor Francisco de Paula, que fue de esta ciudad y bienhechor de esta casa de pobres. O sea, que este señor, que quede clarísimo que, bueno, que hizo muchísimo por esta casa y se le recuerda incluso después de la muerte. No sé si sabéis si hay en Sevilla algún sitio como este. Hombre, está la otra cristala de Santa Catalina, que también se ha hecho un trabajo ingente, ya iremos a verla, y ahí se ha hecho... Lo que pasa es que no ha quedado tan diáfana, no se percibe tanto el espacio de Santa Catalina, porque además la necrópolis que se ha encontrado debajo, casi, no se ha excavado entera porque ya se da con el suelo civil, por así decirlo. Esta es más entera, más, digamos que esto sí que te cuenta el espacio que había y que es el que redunda arriba, verdaderamente. Es donde aquí, cuando se hacen las visitas, donde te das cuenta de lo que realmente es San Luis. San Luis es una iglesia pequeñita, con mucha parafernalia, y donde nada es lo que parece. Los resortes del barroco funcionan en San Luis de los Franceses como en ninguna otra iglesia de Sevilla. Bueno, ya no es iglesia, ahora es conjunto monumental, pero que funcionan. Tú entras en San Luis y parece que hay alguien del barroco que le da una palanca y empieza todo a funcionar, y funciona todavía desde hoy, ¿eh? Funciona perfectamente. ¿Cómo definiríais vosotros San Luis? Es muy complicado, en una sola frase definir un conjunto monumental de estas características, ¿no? Pero bueno, quizás el lugar donde el barroco toma carta de naturaleza ya plenamente en Sevilla, ¿no? Hay muchos edificios anteriores barrocos y los va a haber posteriores, pero yo creo que como este es muy difícil encontrar alguno que además pretenda enseñar tanto, con un programa iconográfico tan bien diseñado. Quizás solamente la Caridad. Este es más complicado. Que la Caridad, nosotros que somos profanos en la materia, tú puedes entrar y enterarte de lo que te están contando. Pero esto es tan sofisticadísimo, porque los jesuitas son tan sofisticados que no llegamos, yo creo que ni al 20% de lo que te están contando a tu alrededor. Está muy codificado. Es que esto también hay que tener en cuenta que esto es un colegio. Entonces, realmente, aquí los que estaban son niños que son alumnos. No son alumnos para hacer una carrera civil, pero son alumnos que están haciendo una carrera eclesiástica. Entonces, todos los mensajes que lanza San Luis son dirigidos a que esos niños se formen en su mente una idea estupenda de lo que va a ser su vida. Que a lo mejor estaba aquí en San Luis o a lo mejor estaba en la misión. Pero sí que es verdad que nosotros, como gente del siglo XXI, y sobre todo nosotras como mujeres, no percibimos ni la mitad de la mitad de la mitad. Pero vamos, San Luis es un sitio... Está todo muy codificado. Además es un trampantojo total. San Luis es el barroco elevado a la enésima potencia. Es de un calibre y de un subliminalismo, si es que esta palabra existe, que a nosotros como gente del siglo XXI se nos va a escapar siempre. Siempre. O sea que nunca jamás sabremos el significado. Yo creo que no. Lo que significa San Luis. Evidentemente. Hombre, tú puedes hacer usted sí monografía, tenemos por ejemplo a Juan Luis Rabé, que es una eminencia, que es el que conoce mejor que nadie todo el entramado que tiene esto. Pero el sentimiento de un jesuita joven, de un novicio jesuita, que venía de un pueblo seguramente, porque los jesuitas son gente de dinero, gente de muchas tierras, y que no tienes muchos vecinos alrededor. Hombre, imagínate, tu vecino está un montón de años allá, y ahora llegas aquí y no has visto nunca nada, y te encuentras esto, tenían ese cierto sentimiento... bagaje intelectual, porque ten en cuenta que se les pedía saber leer y escribir. Sí, la gente de los jesuitas son doctores. Y tenían que acreditar también tener limpieza de sangre, o sea que aquí no entraba cualquiera. Son gente de taco, que se dice, y los jesuitas siguen siendo una orden especial. Lo que pasa es que es una orden religiosa que ha evolucionado conforme ha ido pasando la historia. No tiene más remedio. Por ejemplo, en el siglo XVIII es una orden muy conservadora frente a lo que ahora puede ser. Podríamos decir que San Luis de los Franceses es el libro de estilo
de la Orden de los Jesuitas? En aquel tiempo sí. Hombre, habría que retrotraerse al siglo XVIII para entenderlo y sumirnos, digamos, en ese mundo eclesiástico en el que estaban sumidos estos niños. Ese impacto primigenio de San Luis, eso se ha perdido para siempre, evidentemente. Pero, hombre, sí que es verdad que nosotros nos seguimos maravillando con lo que tenemos aquí. Bueno, este es el contacto de San Luis con la realidad, con el exterior, ¿no? Pues sí, este es uno de los antiguos patios del noviciado, del hospicio, y bueno, ahora bueno, pues está decorado, ajardinado, bueno, pues con todo este material que es loza quebrada, ¿no? Son cacharros de barro que bueno, salían con defectos de los alfares allá en Triana y que se utilizaban como material de relleno. Claro, porque además absorbe mucho la humedad. Esto se ha sacado de la crista, la mayor parte. También se saca muchas veces de las cubiertas, las cubiertas de la catedral están rellenas con este tipo de, bueno, pues de material que no pesa mucho, evidentemente, pero rellena muy bien. Es una manera muy bonita de, como tú has dicho, de decorar un patio, que esto no era así en tiempo de los que estaba esto en uso, pero que se ha quedado precioso, porque además tiene todas las especies que son sevillanas, porque tiene un limonero, tiene un naranjo, tiene allí la azuleta, después tiene el jazmín blanco allí, la rosa sevillana, la lavanda, es un vergel. Además tenemos la planta barroca por excelencia, que es el acanto, que lo tenemos ahí. Qué bonito es el acanto, además está florido ahora, no lo toquéis que pincha. Está echando las flores y bueno, es un espacio, bueno, pues muy silencioso además, siempre lo comentamos, ¿no? Porque a pesar del tráfico que hay aquí siempre en San Luis, hay un aislamiento muy grande, ¿no? Y la gente aquí le gusta llegar y se detiene y se pone a hacer fotos, se ponen a contemplar directamente, y es un lugar un poquito para, también, por qué no decirlo, ¿no? Para la reflexión, ¿no? La lápida tiene el interés de que recuerda la inauguración de la capilla doméstica por el cardenal Manuel Arias en 1712. Es muy curioso porque además coincide el personaje y la fecha con otra iglesia de Sevilla, con El Salvador. Es el canto del cisne para la ciudad, el lustro real. Y del que vivimos un poco todavía, sí. Aquí, ¿eh? Entonces, bueno, pues es casi el epílogo a todo el prestigio, a toda la riqueza que fue atesorando la ciudad desde el siglo XVI y que, bueno, pues poco a poco ya se estaba perdiendo, ¿no? El escudo es el de, si no me equivoco, el de Carlos III. Vamos, es de los Borbones porque la heráldica en el centro están las flores de lis y parece ser que estuvo colocado en la fachada, quizá para protegerse un poquito, ¿no? Tener un poco de protección real los propios jesuitas, aunque luego va a ser el mismo Carlos III. Además que San Luis, que es el patrón de Francia, los Borbones, que son franceses, dijeron, mira, todo que bien va a casar, y al final los echó un Borbón, que al final. Usaron casi el WhatsApp de aquella época, porque cada asistente de cada alcalde donde había jesuitas recibió una carta del rey, de la corte, donde le decía que con esa carta venía un sobre y que tenía que abrirlo tal día a tal hora. Cuando llegó la fecha y la hora, todos los alcaldes abren el sobre a la vez, claro, y en el sobre, ¿qué es lo que está? La orden de expulsión. Entonces no hubo manera de que se escapara ninguno, por así decirlo. Aquí, de hecho, se evacuó a toda la comunidad. Quedó un solo jesuita, el administrador, para hacer inventario de lo que aquí había. Es que aquí había mucho. Y son evacuados, se evacúan hacia Cádiz, donde embarcan, junto con otros jesuitas andaluces, en dirección a Roma. Porque además, donde iban pasando no los querían. Hasta que llegan a Roma y allí se quedan. El grueso de la gente de Sevilla se queda muerta de tener esto aquí desde hace tantos años y no conocerlo. Porque es que es uno de los grandes pilares barrocos de la ciudad. Es verdad que está fuera del circuito turístico, pero los sevillanos no somos turistas de un circuito determinado de la ciudad y casi todo el mundo dice, pero bueno, ¿y desde cuándo está esto aquí? Cosas importantes que hayan pasado aquí, que haya que aparte de nuestra visita de hoy, aparte de nuestro paseo. Bueno, pues desde acontecimientos de todo tipo, ¿no? Desde la boda, por ejemplo, de Antonio Machín. Es verdad que se casó Machín. Que se casó Antonio Machín con una sevillana. Por ejemplo, la Capilla Ardiente de Juanito Valderrama. También. A raíz de la existencia aquí, durante un tiempo concreto, del Centro Andaluz de Teatro de la Junta de Andalucía, donde bueno, esto sirvió como un semillero para los actores, muchos de los que están ahora mismo en el teatro o en la gran pantalla, ¿no? Es que está en un barrio que tiene mucha vida. Entonces, como no ha dejado nunca de ese barrio, siempre ha sido el centro un poco catalizador de todo lo que ha ido pasando alrededor, afortunadamente, ¿eh? Eso es lo que se pretende que no se pierda. ¿Qué creéis que aporta San Luis a Sevilla?
Hombre, es muy fina, San Luis es muy fina. Además, yo siempre lo digo, se puede entrar a San Luis o bien desde Santa Catalina o bien desde el Arco de la Macarena. Y todas las iglesias que hay son muy parecidas porque son las iglesias mudéjares. Entonces, Santa Marina, San Marco, bueno, la torre más bonita, lo que tú quieras, pero son todas como en plantilla. Y después tú llegas a San Luis es que es la excepción a todo. Es que San Luis es el barroco fino. Si algunos espectadores, si hay espectadores que les guste leer los cómics de Asterix, es un poco como la aldea gala, barroca, rodeada del mudéjar, podemos decir. Claro, es otra cosa, San Luis es otra cosa. Por eso y aquí sigue, ha sobrevivido a guerras, ha sobrevivido a Pero es por eso, epidemias. Porque es la aldea gala, lo que tú dices, Sí. porque es especial. Entonces, una cosa que es especial, entiendo yo que no se puede tirar tan fácilmente como una de las que hay 7, 8 iguales. Esperemos que siga así mucho tiempo. I still know the way. San Luis de los Franceses, una joya del barroco andaluz, fruto del pasado de la ciudad, viva en el presente y que tiene muchísima proyección y visión de cara al futuro.